Si alguna vez te topas con una casa escondida bien adentro de los bosques envueltos en bruma del noroeste del Pacífico, publicada a un precio que suena demasiado bueno para ser verdad, hazte un favor. Cierra la laptop, date la vuelta y vete caminando. No firmes los papeles. No hagas la maleta. Porque siempre hay una razón por la que una casa casi se regala, y esa razón nunca es algo que quieras descubrir a las 2 de la mañana. Me llamo Artur. Tengo 34 años y, hasta hace como 6 meses, era analista financiero senior, viviendo en pleno centro de Seattle, en el corazón de concreto. Me divorcié hace poco, estaba hasta el cuello de quemado emocionalmente y ya estaba completamente harto de la ciudad. Mi vida se volvió un bucle sofocante de sirenas a todo volumen, subtes llenos de gente y los recuerdos persistentes de un matrimonio fallido. Necesitaba escaparme. Solo quería silencio absoluto. Cuando encontré el anuncio de una cabaña de 2 pisos, vieja de hace un siglo, metida en el bosque del estado de Washington, pensé que por fin el universo me estaba soltando una mano. El precio era ridículamente bajo, apenas el costo de un pago inicial de un estudio en la ciudad. Las fotos mostraban una casa de madera sólida, rodeada de enormes y antiguos Douglas firs. El anuncio decía que estaba súper escondida, en una calle de terracería sin salida, con solo 3 casas más en kilómetros a la redonda. La compré sin verla siquiera. Solo quería salir de ahí. El día que me mudé, el aislamiento se sintió como una cobija pesada y reconfortante. El aire olía a pino mojado y a tierra húmeda, y lo único que se escuchaba era el viento pasando por encima, entre las copas. Mientras subía la última caja de libros al porche, escuché pasos sobre la grava. Mis nuevos vecinos habían venido a presentarse. Eran 3. Una pareja mayor, bien dulce, Thomas y Marta, que vivían en la casa a mi izquierda, y un tipo tranquilo, nada llamativo, de mediados de los 40, David, que vivía en la cabaña al final de la calle. Eran increíblemente amables. Marta incluso había horneado un pastel de moras. Estuvimos en el porche como unos 20 minutos haciendo plática. Me preguntaron por mi trabajo, de dónde era y cómo me estaba yendo en la mudanza. Parecían totalmente normales, de esas personas de los pies en la tierra, que viven fuera de la red. Pero cuando el sol empezó a bajarse por debajo de la línea de los árboles y las sombras largas se estiraron por el patio, todo cambió de golpe. David revisó su reloj y su sonrisa cálida desapareció. Thomas y Marta se pusieron rígidos, totalmente. Ese calor de vecino amable se evaporó, y en su lugar quedó una tensión fría y nerviosa. Thomas se acercó un paso. Miró hacia atrás, hacia el bosque oscuro, y luego me clavó la mirada. Artur, dijo, bajando la voz hasta volverse un susurro áspero. Nos da gusto que estés aquí. En serio que sí. Pero hay una regla que necesitas saber para vivir por esta carretera. Me reí, pensando que era una broma, tipo lo de separar la basura o mantener a los osos lejos de los botes. Va. Digan. Nadie se rió. Las manos de Marta temblaban un poquito mientras apretaba el brazo de su esposo. Nunca mires por la ventana a las 2:13 de la madrugada, dijo Thomas. No parpadeó. No importa lo que escuches. No importa lo que pase afuera. Cuando el reloj marque 2:13, te quedas en tu cama, mantienes las cortinas bajitas, y no miras hacia afuera. ¿Me entiendes? Yo los miré, la sonrisa se me fue muriendo lento en la cara. Esto es una broma. ¿Entiendes?, repitió David, con un tono filoso y urgente. Sí, murmuré, ya bien aterrado. Claro. A las 2:13 de la madrugada. No mirar por la ventana. Sin decir más, se dieron la vuelta y caminaron rápido de regreso a sus respectivas casas. Yo me quedé en el porche con mi pastel en las manos, viéndolos trancar sus pesados pestillos apenas entraron. Durante la primera semana no pasó absolutamente nada. Me acomodé a mi nueva rutina. Trabajaba remoto en el día, cortaba leña por la tarde y tomaba té en el porche en la noche. Dormía mejor que en años. El aire fresco del bosque y esa tranquilidad absoluta me estaban sanando. Normalmente me acostaba como a las 11 y me despertaba con la luz del sol entrando entre los árboles. Atribuí la advertencia de los vecinos a superstición local, o quizá alguna broma rara de bienvenida para recién llegados. Se me olvidó todo. Hasta mi 8ª noche en la casa. Me desperté de golpe con la garganta seca. Me senté en la oscuridad,
frotándome los ojos, y agarré el teléfono de la mesita para checar la hora. Eran las 2:10 de la madrugada. Me quité las cobijas y bajé al piso de abajo hacia la cocina por un vaso de agua. Cuando llené el vaso del grifo, me di cuenta de que algo andaba mal. No era algo que yo viera, era algo que se sentía. El ruido ambiental del bosque ya no estaba. Si nunca has vivido en lo profundo del bosque, puede que pienses que de noche está callado. No lo está. Es una orquesta de sonidos, grillos cantando, ranas croando, el susurro de las hojas, y a lo lejos el ulular de un búho. Incluso los dos perros de Thomas normalmente ladraban de vez en cuando a los mapaches que pasan. Pero en ese momento, el mundo estaba completamente, sofocantemente silencioso. Era como un vacío. Un espacio muerto pesado y presurizado que me hacía vibrar los oídos. Los grillos se habían detenido. Los perros estaban callados. Ni siquiera el viento se movía. Miré el reloj digital del horno. 2:11 de la madrugada. El teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla y vi una advertencia de «sin servicio». Frunciendo el ceño, volteé hacia la sala. Las luces verdes constantes de mi router Wi-Fi se habían convertido en un rojo plano, sin parpadear. Luego, los escuché. Pasos pesados y deliberados, avanzando por el camino de grava. Me heló la sangre. El pueblo más cercano estaba a 20 millas. No había motivo para que alguien estuviera caminando por mi propiedad en la mitad de la noche. Los pasos se movían lento, metódicos, y pasaron de la entrada al camino de madera del frente, hasta el porche. Quienquiera que fuera, o lo que fuera, ya estaba parado justo afuera de mi puerta. Me quedé sin respirar, pegando mi espalda contra los gabinetes de la cocina. No me atreví a moverme. Recordé la advertencia de Thomas. No importa lo que escuches. No mires afuera. Entonces, algo empezó a golpear suavemente el vidrio de la ventana de la sala. Era un sonido suave, con ritmo. Sonaba exactamente como una sola uña probando el vidrio. Mi corazón martillaba contra las costillas. La necesidad de mirar, de solo asomarme por el borde de las cortinas y ver quién estaba invadiendo mi propiedad, era abrumadora. Pero el puro terror que me paralizaba me dejó pegado al piso. El sonido siguió exactamente 2 minutos. Luego, los pasos pesados se retiraron del porche, volvieron sobre la grava y se fueron desvaneciendo despacio entre los bosques en silencio. De repente, el refrigerador volvió a zumbar. Mi teléfono hizo «din» con un montón de correos acumulados. Afuera, los grillos retomaron su coro, y se oyó un ladrido a lo lejos. Volteé al reloj del horno. 2:14 de la madrugada. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente me fui directo a la casa de David. Estaba enojado, aterrado y con ganas desesperadas de respuestas. Le pegué a la puerta hasta que por fin abrió, pálido y con la cara de quien no ha dormido nada. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigí. Anoche había alguien en mi porche. Se fue la luz, se apagaron los teléfonos y había alguien mirando por mi ventana. ¿Qué hay ahí afuera? David no me veía a los ojos. Fijó la mirada en sus botas, apretando la mandíbula. ¿Miraste por la ventana, Arthur?, preguntó, en voz baja. No. Me acordé de lo que dijeron. Pero tienes que decirme qué. Si no miraste, entonces estás a salvo, me interrumpió David. Su voz temblaba, pero era sorprendentemente firme. Eso es todo lo que necesitas saber. No hagas preguntas. No investigues. Solo mantén las cortinas cerradas y quédate en tu cama. Tenemos un acuerdo, y mientras sigas la regla, vas a estar bien. Antes de que pudiera decir otra cosa, me cerró la puerta en la cara. Escuché cómo el cerrojo cayó en su lugar. La semana siguiente, la tortura se volvió un ritual nocturno. No podía dormir. Me quedaba sentado en el piso de mi cuarto, con la espalda pegada a la pared, viendo el reloj. Cada noche, exactamente a las 2:10 de la madrugada, ese silencio sofocante caía como si nada. El internet se moría. Y entonces empezaban los pasos. A veces caminaban por el perímetro de la casa. Otras veces, se quedaban justo afuera de la ventana de mi cuarto, en la planta baja. El sonido rítmico golpeando el vidrio siempre estaba ahí.
A veces sonaba como si fuera un solo dedo. Otras veces, como si docenas de uñas largas rasparan suave el vidrio, buscando una debilidad. Me estaba volviendo loco. El aislamiento que antes se sentía como refugio ahora se sentía como una cárcel. No saber estaba abriéndome un hueco en el pecho. ¿De qué me estaban protegiendo? ¿De un culto local? ¿De un asesino en serie? ¿De algo peor? Era la 14ª noche. Estaba sentado en la oscuridad de mi sala, envuelto en una cobija, agarrando una linterna pesada de metal. El reloj en la pared hacía tic bien fuerte. 2:11 de la madrugada. El tic-tac se detuvo. El ruido ambiental del bosque desapareció como cuando sacas un enchufe. Ese silencio pesado y opresivo se metió en el cuarto, haciendo que me saltaran los oídos. 2:12 de la madrugada. Los pasos estaban en el porche. Se detuvieron justo afuera de la ventana panorámica grande de la sala, a meras pulgadas de donde yo estaba escondido detrás de las cortinas gruesas. El sonido rítmico contra el vidrio empezó otra vez. Ya no pude con eso. El miedo seguía ahí, como un nudo frío en el estómago, pero el coraje y la necesidad desesperada de saber por fin se me salieron de control. Estaba cansado de esconderme en la oscuridad. Me fui parando despacio, con cuidado. Me quedé sin respirar y crucé en silencio el piso de madera en calcetines. Llegué al borde de la ventana. El ruido contra el vidrio se detuvo al instante. Era como si lo que estuviera afuera supiera que yo estaba del otro lado. Me tembló la mano cuando alcancé el borde de la cortina pesada. Solo necesitaba un vistazo. Jalé la tela exactamente media pulgada y pegué el ojo contra el vidrio frío. No sé qué esperaba ver. Un monstruo de una pesadilla. Un hombre con máscara. Un animal salvaje. Pero lo que vi me destrozó mucho más de lo que podría hacerlo cualquier monstruo. El patio delantero estaba bañado por la luz pálida y rara de una luna llena. No había nadie en mi porche. No había nada parado justo afuera de mi ventana. En cambio, mi mirada se fue más allá, por mi entrada, hacia las propiedades del lado. Ahí, parados en esa noche fría y con bruma, estaban Thomas, Marta y David. No llevaban pijamas. Estaban completamente vestidos con su ropa del día. Estaban justo en el borde exacto de sus respectivos patios, donde la grama se junta con la carretera de tierra áspera. Estaban parados perfectamente, de forma antinatural, sin moverse. Tenían los brazos colgando flojos a los lados. La cabeza inclinada un poquito hacia arriba. Y todos estaban viendo directo al abismo totalmente negro del bosque. No se movían. No respiraban, no pude ver ni una sola bocanada de vaho blanco en el aire helado. Parecían maniquíes tirados, paralizados por alguna fuerza que no se veía, ofreciéndose a sí mismos para esa línea oscura de árboles. Una ola de puro pánico, absoluto, me cayó encima. La casa no era barata porque fuera de esas que hay que arreglar. Era barata porque necesitaban a un cuarto. Necesitaban otro cuerpo en esa carretera. Me di cuenta con un bajón horrible en el estómago de que el sonido en mi ventana no era para romperse. Era una llamada. Era una invitación a salir y unirse a ellos. Todo lo que estaban mirando en ese bosque, todo lo que estaban esperando que apareciera desde la oscuridad, ya venía. Y al mirar por la ventana, yo lo había reconocido. Solté la cortina y me fui para atrás de golpe, cayéndome duro en el piso de la sala. Me alejé de la ventana, me tapé los oídos con las manos, cerré los ojos con fuerza hasta que el reloj por fin cambió a 2:14 de la madrugada y el sonido lejano de un perro ladrando rompió ese silencio terrible. En cuanto salió el sol, tomé mi decisión. Me tenía que ir. Ya. El precio de esa casa barata era mi salud mental, y quizá mi vida. Metí mis cosas más esenciales en una bolsa tipo duffel. Cada minuto se sentía como una hora. El corazón se me salía del pecho. Por fin agarré la bolsa, salí por la puerta de atrás y avancé entre las sombras de los árboles hacia mi coche. Solté el aire cuando me subí al asiento del conductor. Metí la llave en el encendido y la giré. El motor no arrancó. Solo fue un sonido muerto, hueco, como un estornudo sin vida. Se me salió el frío en la frente, como sudor. Respiré hondo, intentando no entrar en pánico, y volví a girar la llave una segunda vez.
De repente, un golpe seco contra mi ventana del lado del conductor me hizo brincar. Volteé rápido y vi a David parado justo al lado del coche. Tenía esa sonrisa muerta y aterradora en la cara, con la mirada clavada directo en mí, como atravesándome. Me temblaban las manos mientras bajaba la ventana, solo un poquito. ¿Tienes problemas, Arthur?, me preguntó, en una voz perfectamente calmada y educada. ¿Necesitas ayuda? Forcé a que mis músculos se relajaran, intentando desesperadamente mantener la voz firme. No, no, todo bien, mentí, sacando una sonrisa débil. Se ve que se murió la batería. No te preocupes. David asintió lentamente. Esa mirada vacía en sus ojos no se movió ni tantito. Qué lástima. Difícil encontrar ayuda por aquí, dijo. Luego se dio la vuelta y caminó pesado de regreso hacia su propiedad. Ahí supe. Me había saboteado el coche. No querían que me fuera. Corrí adentro y cerré todas las puertas. El pánico ya estaba completamente instalado. Después de horas buscando en mi laptop con una conexión satelital que iba y venía, por fin encontré un mecánico móvil llamado Mike en el pueblo de al lado. Me dio un precio ridículo, pero acepté al instante. Mike llegó a finales de la tarde en una van tranquila, golpeada, pero todavía andando. Me lancé para alcanzarlo. Manténlo en silencio, susurré, mirando por las yardas de al lado. Tengo un pleito con los vecinos y no quiero que se metan en mis cosas. Solo arréglalo lo más rápido que puedas. Mike me echó una mirada rara, pero abrió el cofre. Unos segundos después frunció el ceño. Los cables de la batería están cortados, dijo, completamente confundido. ¿Quién hace algo así? Haz tu trabajo, compa, respondí. A lo lejos vi a Thomas sentado en su porche con un periódico, pero yo sentía sus ojos clavándose en nosotros. Tenía el corazón en la garganta. Cada minuto que pasaba se acercaba más a la noche. Por fin, Mike terminó. Escuchar el rugido del motor encender fue lo mejor que había sentido en días. Le dejé una buena propina y se fue. Ni siquiera entré a la casa. Me quedé en el coche, con las puertas cerradas, esperando a que anocheciera. A la 1:30 de la madrugada, las luces en las casas de los vecinos ya estaban completamente apagadas. Puse el coche en marcha y dejé que avanzara lento por el camino de grava, sin encender los faros, navegando solo con la luz de la luna. El bosque oscuro parecía cerrarse alrededor de mí. Me quedé sin respirar cuando pasé la cabaña de David, pero no se movió nada. En cuanto llegué a la autopista principal, encendí los faros y pisé el acelerador a fondo. Vi cómo el velocímetro subía. Mientras más rápido iba, más ese terror sofocante en mi pecho se convertía en un alivio puro, casi eufórico. Me había escapado. Esa maldita casa, esos vecinos locos, el bosque oscuro, todo quedó atrás. Incluso empecé a reírme como loco. Manejé horas sin parar, negándome a mirar por el espejo retrovisor. A primera hora de la mañana llegué a Seattle. Quería estar lo más lejos posible de ese silencio de bosque. El ruido de la ciudad, los edificios de concreto, las lámparas de las calles, todo me hacía sentir increíblemente seguro. De inmediato renté un departamento nuevo y bien bonito, en el piso 15, justo en el centro. Mirando hacia abajo, a las calles llenas de gente y de ruido, respiré hondo. Aquí arriba era invencible. Cualquier regla que aplicara en ese pedazo remoto de bosque no tenía poder en la ciudad. Esa noche me di una ducha larga y caliente y me desplomé en la cama con la tele sonando bajito de fondo. Los sonidos lejanos del tráfico y la vida de la ciudad eran como una nana. Por primera vez en días, sentí que me empezaba a vencer el sueño tranquilo. Se me cerraban los ojos. Y entonces, se cortó el sonido. La pantalla de la televisión se puso totalmente negra. El ruido de los carros allá abajo en la calle, el viento pegándole al edificio, los sonidos bajitos de mis vecinos a través de las paredes, todo desapareció en una fracción de segundo. El cuarto quedó tragado al instante por ese mismo vacío pesado, como con zumbido en los oídos, de silencio muerto. Se me heló la sangre. Con las manos temblorosas, agarré el teléfono de la mesita. 2:11 de la madrugada. Me incorporé de golpe. Esto no podía ser posible. Yo estaba a kilómetros. Estaba en una torre de concreto, en el piso 15. Entonces empezó el ruido.
Un rasguño suave, con ritmo, contra la ventana de mi cuarto. Me cortó el aire. Los pulmones se me sintieron como piedra. ¿Quién, o qué, podría estar en una ventana a 15 pisos de altura? Quise gritar, pero mis cuerdas vocales estaban completamente paralizadas. Atragantándome por aire, abrí los ojos de golpe. Me lancé fuera de la cama, empapado en sudor frío. El pecho me latía a todo lo que daba. Parpadeé rápido para ubicarme. La habitación estaba iluminada. La luz del sol de la mañana entraba cálida por la ventana. Las noticias locales se veían en la TV y podía escuchar claramente el claxon de los autos y el movimiento de las calles abajo. Miré el reloj, 8:30 de la mañana. Me tapé la cara con las manos y solté un aire enorme, tembloroso, que fue soltando la tensión que todavía me quedaba en el cuerpo. Empecé a reír. Se me aguaron los ojos por el alivio puro. Era solo una pesadilla. Una respuesta de trauma que se quedó pegada después de todo el terror que viví en las últimas semanas. Se acabó. Ya estaba a salvo de verdad. El bosque, la casa maldita, esos vecinos de ojos muertos, ya no estaban en mi vida. Por fin podía seguir adelante. Pero si hay un consejo que le puedo dar a cualquiera que esté escuchando esto, es este. Si alguna vez ves un anuncio de bienes raíces, en internet, en un periódico o en un letrero en algún camino remoto de un país, para una casa que está absurdamente barata, casi como si fuera sospechosamente accesible, no la compres de inmediato. No dejes que una ganga te ciegue ante la realidad. Ve a ver la propiedad. Revisa el área alrededor. Conoce a los vecinos. Métete en el historial. Porque a veces una casa no está barata solo porque necesite un techo nuevo o unas manos de pintura. A veces está barata porque la casa en realidad no necesita un comprador. Lo que necesita es carnada fresca para lo que sea que esté esperando en la oscuridad.